Eh, Breve historia de la estadística. La palabra estadística procede del vocablo Estado. Pues era la función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. Eso surge pues de una necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales. Esto debido a crearse sociedades humanas organizadas. Realmente es difícil saber cómo se creó la estadística originalmente, pues ya que cuando se existió lo que es la población humana, pues tenían tipos de registros de sus estadísticas en pieles, palos, eh, algún símbolo que se podía hacer en diferentes sociedades. Se cree que sus orígenes vienen de una isla cardeña, donde existen monumentos prehistóricos de los primeros habitantes de la isla. Estos monumentos constan de bloques de basalto. Ahí es donde se encontraban grabados símbolos donde actualmente pues, pudieron descifrar que eran interpretados como una estadística para lo que eran sus cuentas de ganado y de caza. Eh, Otro también nos en cuenta que la estadística eran de los babilónicos, que usaban pequeñas tablillas de arcilla para poner sus registros de agricultura y, y las ganancias que ellos tenían actualmente en un trueque que hacían ellos. Era como un tipo de moneda que ellos podían manejar. Igual también en las antiguas civilizaciones como los egipcios empezaron a tener datos de población y también la renta de su país hacia esa población, y fue mucho antes de que ellos hicieran pirámides. Con eso ellos demostraban que tenían una buena administración y organización en su población. En China pues había también datos históricos de que ellos también hacían estadísticas, ¿no? A través de sus símbolos, todo eso. Pero pues donde se fue revolucionando mucho de la historia de la estadística fue en Roma, para conocer pues su población, su censo, y pues realmente conocer, o sea, más bien de conocer su... La estadística da un gran salto cualitativo a mediados del siglo XVII. Por un lado, los datos estadísticos empiezan a ser utilizados por los bancos y por las nacientes compañías de seguros. Por otro lado, se inventa en Inglaterra el concepto de aritmética política y se empiezan a matematizar otras disciplinas que eran hasta entonces puramente descriptivas, tales como la demografía, la economía y las ciencias sociales, que a su vez se transforman en el contacto con las matemáticas. El término estadística, que se utilizó hasta el siglo XVIII como una abreviatura de la ciencia descriptiva de los estados, se identificó cada vez más en el siglo XIX con las cifras cuantitativas. Hacia 1830 en Francia e Inglaterra el término ya fue usado de forma general como sinónimo de las ciencias numéricas de la sociedad. Este cambio de significado se debió a que desde 1800 los estados de Europa Occidental y Estados Unidos comenzaron a recopilar y publicar sistemáticamente una gran cantidad de censos y, y tipos de tablas. Aunque a lo largo del siglo XIX la teoría de la probabilidad había sido desarrollada por matemáticos tales como Jacob Bernoulli, Carl Friedrich Gauss y Pierre-Simon Laplace, su aplicación al estudio de hechos estadísticos fue casi inexistente, ya que la mayor parte de los estadísticos sociales de la época se contentaban con dejar que los datos hablaran por sí mismos. En particular, en esa época los estadísticos no estaban interesados en sacar inferencias a partir de individuos, más bien se centraban en la sociedad en su totalidad. Por consiguiente, no estaban preocupados por el muestreo, sino que intentaban obtener censos de la población al completo. Como resultado, la inferencia probabilística sobre la población a partir de muestras era prácticamente desconocida en las estadísticas sociales del siglo XIX.
No fue hasta finales de este siglo cuando los estadísticos empezaron a preocuparse por inferir conclusiones a partir de los datos numéricos. Otro hecho importante que dio a la estadística su justificación teórica y sus métodos propios fue el progreso del cálculo de probabilidades, el que junto con la estadística permite estudiar problemas donde intervienen fenómenos aleatorios. Hoy, la estadística, junto con el cálculo de probabilidades, constituyen una rama independiente de la matemática con aplicaciones en casi todas las actividades humanas: física, astronomía, biología, medicina, agricultura, sociologías. Bueno, yo les voy a platicar acerca de lo que yo entendí de lo que es la estadística. La estadística, desde la antigüedad hasta la actualidad, es una herramienta importante en la vida cotidiana, así como también en lo laboral, en lo académico, entre otras cosas. La estadística nos ayuda a recopilar, organizar, analizar datos según la necesidad de cada quien, según la necesidad que nosotros tengamos. Nos ayuda a obtener un resultado, podemos comparar información con otras personas, así como también la estadística nos ayuda a llevar un procedimiento completo de lo que nosotros queremos. La estadística nos ayuda a tomar mejores decisiones, tanto como personales, académicas, laborales. La estadística está presente en muchas cosas y en muchos momentos.